Bueno, estamos con este tema muy importante, por cierto, el Evangelio de nuestra salvación, como dice las Escrituras. Y es un tema que lo tocamos porque también Jesús dice en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y vemos que hay millones de creyentes que son cristianos. Pero lo importante es saber si han nacido de nuevo, porque ya lo dijo él, no es que lo diga esta iglesia, la otra, lo dijo él, el que no nace de nuevo no entra al reino de Dios. Y ese nacimiento lo hace el Señor. Lo que pasa es que se predica mucho la institución, hay 500.000 iglesias, distintas religiones, y el Señor nos mandó a predicarlo a Él. Él mismo dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se lo dijo a todos esos que hablaban todo el día de Dios. Era una religión, ¿viste? Que empezó bien, por supuesto, pero terminó mal. Aunque no empezó tan bien, pero bueno. Nos alejamos de ese comentario para meternos en este. Por ejemplo, en San Juan capítulo 7, te voy a leer parte de la escritura y explicaremos. Hago esto porque, bueno, mucha gente que escucha esto no sabe ni que existe la Biblia, la palabra de Dios. Eso está en San Juan, en el capítulo 7, en el verso 12. Y había gran multitud acerca de él. Y unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente del Señor Jesús por miedo a los judíos. Verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos en este libro del Evangelio según San Juan, capítulo 7, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí en la multitud. Vos te vas a fijar en la escritura que en la multitud siempre hay dos pueblos. Por eso yo te hablo de que hay dos naciones, los hijos de Abel y los hijos de Caín. Los hijos de Caín también son religiosos, pero mataron a Abel, ¿viste? Que era la simiente por la cual invocaban a Jehová o invocaban a nuestro Padre Celestial. Entonces acá estamos viendo esto. Uno dicen, es bueno, ¿viste? Otro dice, no, sino que engaña a la gente. Yo lo que te quiero decir a nivel espiritual, que los religiosos son los hijos del que te dije, y ellos nunca lo van a probar, y ellos siempre lo van a querer matar. Sí, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano es un vehículo, es un cuerpo. Dentro de él está el espíritu humano, por eso ahí en el Evangelio según San Juan, cuando le habla de nacer de nuevo, le dice, hablando del nacimiento que tenemos nosotros los hombres, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, el espíritu del hombre, bueno, te habilita en todo lo que es la situación de este mundo. Sí, bueno, pero tenés que nacer de Dios, recibir el espíritu de Dios, para que entenda las cosas de Dios y camine el camino de Dios. Entonces hay dos pueblos, ¿viste? También vos fijate ahí en el Evangelio, cuando se oyó la voz, ¿no es cierto?, de Dios, y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Lo que pasa es que la gente le oye a cualquiera, ¿viste? Por eso hay tanta religión. Entonces los que estaban en la multitud dijeron, un ángel le ha hablado. Y la otra multitud dice, no, ha sido un trueno. No pueden oír la palabra de Dios. ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo.
Por eso acá, en lo que hemos leído, dice que el Señor subió, en el verso 14 de San Juan 7, subió a la mitad de la fiesta, subió al templo y enseñaba. Verso 15, y se maravillaban de él los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Qué te dice el Nuevo Testamento? La letra mata, mas el Espíritu Santo vivifica, le da vida. Letra, 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 letra. Se comen 200.000 libros. Y bueno, ya después es muy difícil sacarlos de ahí. Tiene que ser un milagro como Dios hizo con Saulo, que se había comido 24.000 libros, era sacerdote de los judíos, y bueno, menos mal que Dios lo postró, lo dejó ciego y lo resucitó. Entonces ellos se maravillan, pero ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? La pregunta que yo te hago hoy, en el siglo XXI, en el 11 de julio, la pregunta que yo te hago, cuando se recibe el Espíritu de Dios, y Romanos 8:9 te dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no de él. Ya sé que los religiosos te van a decir cualquier cosa, te van a decir de la otra enseñanza, te van a decir cualquier cosa, porque ellos no están enseñados por Dios, están enseñados por los religiosos. Por eso los religiosos se asombran. Si vos sos creyente, no te podés asombrar de esto. La instrucción te la da el Espíritu Santo. Por eso dice, si es que por Él habéis sido enseñados. O como te dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 27. Pero la unción que recibiste de Él, del Señor Jesús, no de esta iglesia, de la otra iglesia, de aquel pastor, de aquel sacerdote, del otro, ¿viste? No, de Él. Si hay un siervo de Dios en esta tierra hoy día, que pienso que habrá muchos, porque Dios es un Dios responsable y en todos lados le predica. ¿Por qué? Porque es un juez y el juez te tiene que mostrar que un día te llamó. Por eso dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, es decir, boom, para abajo. Entonces, ¿qué tenemos acá en las escrituras? Ellos se maravillan. ¿Cómo sabe letra sin haber estudiado? ¿Cómo puede saber letra? Y los que sabían letra le reescupieron. Para que vos te des cuenta, por favor, que lo que es la mente humana. Vos no sos un ingeniero que tuviste 5 años y te comiste todos los libros y después lo rendiste y te dieron el título. No. Acá Él escoge a su siervo y Él lo instruye. Por eso, 1 Juan, capítulo 2, verso 27, dice, pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie te enseñe. Punto. Ahí te lo dice Dios, si vos crees que esto es palabra de Dios. Y si no, bueno, no creo que vayas a nacer algún día. Si no tenés fe para creer que la Escritura es la palabra de Dios. Pero la unción que recibiste de Él, así como Juan la recibió de Él, Pedro la recibió de Él, la iglesia recibió el Espíritu Santo de Él, la unción es el Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibiste de Él os enseña todas las cosas. De manera, está escrito, por favor, a ver si algún día van a la Escritura. De manera que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. Bueno, yo voy a qué iglesia, yo soy bautista, pentecostal, hermano libre, católica, ¿y a quién importa toda esa situación? Lo importante es si sos de él. ¿Que te predicaron a él o te dijeron lo grandioso que somos nosotros? Porque tenemos la verdad envasada y somos los únicos representantes. Así que si nosotros no te vendemos el producto, está frito, viejo. Sí, te lo dicen de otra manera, pero sí es. Entonces, hermanos, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado?
Ahora, ¿qué le dice Jesucristo? Dice el Señor, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera recibir estas palabras, el Evangelio, conocerá que es doctrina de Dios y que yo no hablo por mi propia cuenta, es decir, Dios va a actuar. Te hago una pregunta, ¿Dios actuó en vos cuando vos lo aceptaste? ¿Actuó? Claro, porque es todo acá, ¿viste? Acá, y ahí llega a cansar acá todo esto. Tiene que ocurrir un milagro. Tiene que ocurrir una resurrección. Y el Espíritu Santo tiene que estar en vos. Y Él te va a guiar. No, el Espíritu Santo no viene, como te dicen otros, que si no magnificas a Dios y si no hablas en lengua no sos de Dios, porque están locos. Esos son señales que Dios hizo. Yo he magnificado a Dios, pero claro, tiene que darle tiempo a Dios. ¿Vos crees que Dios es el Dios del pasado? No. Dios siempre es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Lo que pasa es que todo esto viene de buscar a Dios, como te dice también ahí en 1 Juan capítulo 2, verso 27, permanecer en Él. Permanecer en Él significa relación, como un esposo tiene relación con su esposa. No porque la ve 1 hora por semana cuando va a la iglesia o 3 horas por semana, ¿no? Aparte que en la iglesia es como un secundario, una universidad, que vos vas para que te enseñe, siempre y cuando te enseñen cómo podés llegar a ser salvo, porque a vos te pueden enseñar 20.000 libros, pero si no sos salvo, boom, para abajo, punto. Acá la salvación la da Él. Y Él la da por medio de predicarle a Él. Yo soy evangelista, pero no te puedo dar la salvación, pero sí sé cómo decirte para que vos la obtengas. Tenés que clamar a Él, llamarle al Señor Jesús. Lo haces hoy, mañana, pasado, si tenés que hacerlo 3 meses, hasta que vos veas que Él actuó. Ah, sí, bueno, no, hay otros que Dios mira su corazón, ve que son sinceros y que le buscan de verdad, y Dios actúa ahí. Puede actuar inmediatamente, puede actuar dentro de 10 días, puede actuar dentro de 30 días. No sé, Él te observa, ya lo he explicado esto. Observa a ver cuál es tu fe. Y si te enseñaron que tiene que haber un arrepentimiento. Vos fíjate, eso está en Lucas capítulo 13. Dice el Señor, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. ¿Para qué estorba o se come el fruto de la tierra? Cortala, le dijo al siervo. Y el siervo, que es representación del Espíritu Santo acá en la tierra, le dijo, Señor, déjame primero que yo cabe alrededor de la planta, que la abone y que la riegue, y si diere fruto, bien, y si no, ¡pac!, la cortará después. ¿Qué quiere decir? Eso te está mostrando de que el Evangelio es gratis. El Evangelio es para todos. El Evangelio no es difícil. Dios no se esconde de nadie. Y Dios quiere, inclusive lo reprendió a Pedro cuando dice, el Señor quiere, a Juan, perdón, quiere que oremos que descienda fuego del cielo como hizo Elías, los consuma, y él se volvió y lo reprendió. Le dijo, ¿cómo? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Bueno, fenómeno. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. No va a creer que Él vino a este mundo, tomó forma humana, nos tuvo que aguantar 30 y pico años y subir a la cruz y a ir, morir crucificado ahora para jugar a la escondida. No, pero Dios también quiere ver la sinceridad, hermano. No digo que va a ser un espectáculo, no, nadie es un espectáculo. Pablo dice en Romanos 3:9 que somos nosotros mejores que los demás, ninguna manera, pues ya hemos declarado que no hay justo, no hay uno, que no hay quien haga lo bueno,
¿Mm? Y nosotros no somos mejores que los demás, ¿viste? Por algo Dios envió a su Hijo, que es el único medio de salvación. Ahora bien, eso también te lo he explicado con Isaías capítulo 53, verso 1. ¿Mm? Dice, Señor, el profeta Isaías, capítulo 53, verso 1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí está, entre signos de pregunta. Claro, porque si vos crees, hay un milagro y hay una actuación de Dios. ¿Vamos entendiendo? No es todo mentalmente, todo en la mente. No, hay un cambio en tu interior. Mira, ese cambio que Dios tiene que hacer, ya lo he explicado, pero lo vamos a seguir explicando. Dios tiene que sacar el espíritu inmundo y colocar el Espíritu Santo. Ahora decime, ¿qué payaso disfrazado de todos los disfrazados que vos ves en distintas iglesias lo va a hacer? Llega a ser cómico, ¿no es cierto? No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque eso lo hace el Señor. Nadie más lo puede hacer. Pero Dios nos mandó a predicar. Sí, flaco, te mandó a predicar. Y el que creyere en el Señor será salvo. Sí, flaco, pero ¿en qué siglo me está hablando vos? Hace 21 siglos que estamos sobre la tierra. Vos me estás hablando del primer siglo. ¿Me entendés? Que más vale que no dijera que Jesús era bueno porque, bueno, velo con el ciego, que Dios le dio vista al ciego y los judíos le preguntaban cómo lo hicieron. Y bueno, y ese que se llama Jesús me tocó y vi, bueno, y llaman a los padres porque no lo creían. Y el padre dice, bueno, sí, sé que nació ciego y sé que es nuestro hijo, pero es bastante grande. Preguntale, hablará por su propia cuenta. Y dice la escritura que no decían que era Jesús porque lo echaban del templo. ¿Sabes qué? Te echa todo Israel en contra. Mejor agarrar la valija y tomátela de ese país. Y sin embargo, ellos, nosotros somos de Dios. ¿A dónde están esa gente? Que nadie te dijo la verdad. ¿Sabes dónde está esa gente? Son atormentadas día y noche por los siglos de los siglos. No salen nunca jamás de ahí. ¿Vos crees que esto es una joda? ¿Y qué hablamos hoy día del cristianismo? Y todo el mundo festeja Navidad. Y una vuelta evangelizando que iba casa por casa. Y bueno, en la casa tenía una tela así, y tenía un jardín grande y estaba como unos 20 metros para adentro. Y salió un hombre, sí señor, estamos predicando el evangelio, somos de la iglesia. No me diga usted que un tipo grande como usted cree en esas cosas. Y yo que por ahí me pongo en cómico, le pregunto, ¿usted festeja Navidad, señor? Sí, ¿qué tiene que ver eso si yo festejo Navidad? No es que la gente está loca, hermano. Está festejando el nacimiento del Hijo de Dios. Es como si vos vas a una casa, están festejando el cumpleaños de Gustavo. Che, ¿y Gustavo? No me va a creer que Gustavo vive. Que existe Gustavo. O decir, mamá, qué rayadura tiene. Bueno, así es el siglo que estamos viviendo. Y Dios tiene que actuar. Si Dios no actúa, para abajo. Por eso dice, comprobado vosotros si estáis en Cristo o en el Espíritu Santo, y si no es porque he sido reprobado. Y el Espíritu Santo no viene para hacer cosas raras, sino viene para darte amor, para que entendas la Escritura, para que comprendas. Como dice, mucho es bueno, no es malo. Claro, sí, no. Si hay dos pueblos, no te hagas problema. No esperé que todos te digan que es bueno. Si está en la contradicción. Ahora entonces vemos esta parte, pero vamos a ir a este mismo evangelio. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39 de San Juan 7. Esto dijo del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, tenía que morir
resucitó, subió al cielo y él mismo dijo, os enviaré el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 4, dice, quedaos acá hasta que recibáis la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando recibáis el Espíritu Santo, me seréis testigos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá hay una fiesta. Acá viene Jesús. Acá la gente se admira en San Juan capítulo 7 de que él enseña y nunca ha estudiado. Te hago una pregunta. Mirá lo que hace el Espíritu Santo. No sé si lo viste. Cuando desciende en Pentecostés, los 120 que estaban en el lugar alto esperando la venida del Espíritu Santo, ellos hablaban en distintas lenguas la palabra de Dios. No hablaban en lengua angélica, hablaban directamente como un traductor, en griego, en árabe, en cretense, bueno, en todos los países que estaban ahí reunidos, ese remanente fiel de Israel, oyeron la palabra de Dios. Ahora decime, ¿quién instruyó a una persona que no tiene ni siquiera el primario para que hablen en distintos idiomas la palabra de Dios? No solamente la tenés que hablar, sino localizar. Bueno, en Isaías 53 o en San Juan capítulo 7, tenés que citarla. Y tenés que hablar fluídicamente, no. Ese es un traductor. Bueno, y ahí vino el Espíritu Santo. Así como en la Torre de Abel Dios confundió las lenguas, en la venida de Cristo y la restauración de los que han de ser hijos de Dios, porque somos hechos hijos de Dios, superiores a los ángeles, superiores a Israel. Ellos son amigos de Dios, punto, aparte. Por supuesto, el remanente de fiel entra en la iglesia también, pero ¿qué será? El 3%. El 3%, y los demás están hasta el día de hoy. No hablé mucho de Jesús en Jerusalén porque a los sacerdotes judíos les molesta, pero, ¿viste? ¿Sabes qué pasa? Que también es yo pienso que la principal entrada que tiene Israel es el turismo cristiano. Entonces, como diciéndote, pero para ello él es un hereje, hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos acá? Jesús se levanta, dice en el verso 37. Jesús se puso de pie y alzó la voz, ¿viste? Como diciendo, no digo gritando, pero una voz que va más allá para que haya un silencio y se introduzcan en lo que él está predicando. Si alguno tiene sed, David decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Es decir, el gozo de la presencia en el reino de Dios es un gozo las 24 horas, por decir así. Ese es un gozo increíble. Ahora, David dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Por eso Jesús cita, si alguno tiene sed, venga a mí. No te dice, no, si no van los pentecostales, no, porque nosotros los pentecostales somos los únicos ungidos, los demás son todos bla, 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 bla. Si no vas a los bautistas, no, nosotros tenemos... Si no vas a la católica, no, porque Pedro fue el primer papa, oh, gran cosa, y Dios edificó en Pedro, oh, no me diga, sí maldijo, lo negó públicamente, y si Dios no lo fue a buscar, todavía estaría pescando, y arrastró a todos los discípulos a pescar, sí, nosotros también iremos con vos a pescar, chablito, la verdad que no pudimos lograr nada, y es verdad que no pudieron lograr nada, que no pudieron lograr nada. ¿Qué lograron? Ya después Dios los tiene que volver a enseñar, le tiene que colocar su Espíritu Santo para que tengan la capacidad. Y encima, teniendo el Espíritu Santo y teniendo la capacidad, se volvieron para atrás. ¿Por qué se volvieron para atrás? Tenés que ver la Escritura y tenés que tener el Espíritu de Dios. Y ya se volvieron a meter otra vez todo el judaísmo. Y el que te dice... ¿Por qué crees que el apóstol Pablo te dice en Gálatas capítulo 2, verso 18? Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Menos mal que Dios dijo, instrumento escogido me es este,
el apóstol Pablo. Uy, si fuera por los otros apóstoles, ¿sabe qué, mamá? Pedro, una excelente persona, pero ya Jacobo, Jacobo un desastre, al que vos llamás Santiago, un desastre. Pero tenés que tener revelación. Jacobo echó a perder todo. Vos decís que no, ¿qué vas? ¿Vos quién sos? Sos un siervo de Dios, un siervo fanático como los judíos de Moisés, después lo rescupieron, le hicieron la vida imposible, y si Dios no lo hubiera guardado, lo hubieran matado. Y vos también sos fanático de quién, si la Escritura te muestra qué es lo que pasó. Si vos no lo podés ver, es tu problema. Tenés que clamar a Dios que te dé el Espíritu Santo, y si es que sos un enviado de Dios, y si no, es una pérdida de tiempo, hermano. Ahora Dios dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, no porque lo digo yo, dice el Señor, las Escrituras lo dicen, como se lo dijo a los judíos. Si vosotros creyeres a Moisés, me creería a mí, porque él de mí escribió. Y no queréis venir a mí. No, yo voy al templo. Ya el Señor, ya todo esto de templo, perdóname, le fastidia. No sé si vos podés entender el mensaje. Le fastidia esto del templo. Y te lo enseña en Mateo capítulo 24, versos 1 y 2. Destruí este templo, en 3 días lo edificaré, en otra parte de la Escritura. Y ahí en Mateo 1:2 salen los apóstoles y le dicen, Señor, ¿viste el templo? ¿Cómo está adornado? ¿Viste esto? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra de este templo que no sea derribada. Ahora, ¿por qué habla así Dios? Porque lo tienen pasado de asco. Porque tus ojos siempre van a lo que se ven y estás fastidiado, Dios, de toda esta estupidez humana. Todo lo que se ve, al templo, al adorno. ¿No viste ahora la iglesia? Quieren presentar una iglesia, Rago. Sí, ¿qué iglesia, Rago? Sí, me gustaría ver si hay vida. Entonces el hombre siempre mirando lo que se ve, siempre mirando lo que se ve. Como dijo alguno, si Dios hubiera venido como tenía que venir, claro, como va a venir ahora, todo el mundo creería en él, sí, pero no se trata de eso, flaco. No se trata que vos lo descubras con estos ojos ni con estas mentecitas. Se trata de oír su voz. Entonces Jesús, en el verso 37, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Así que eso que te cuenta que el nacimiento es otra cosa, decirle que están locos. El nacimiento Dios te tiene que dar Espíritu Santo. Y te lo va a dar Él, no te lo puedo dar yo, no te lo puedo dar absolutamente ningún ser humano, punto. Pedro lo dijo ahí en Hechos capítulo 11. Bueno, y si Dios a los gentiles le dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando sus corazones por medio de la fe, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Bueno, ahí tenés un siervo de Dios, ¿viste? Está mirando a Cristo. Y Cristo dice, ¿y no queréis venir a mí? No, porque yo, bueno, no pasa nada. Por eso Dios dice, esforzaos en entrar en el camino angosto. Y pocos son los que lo hallan, ¿eh? No te dice, che, toda esa multitud, no, ese es el camino ancho, flaco. Porque dice, ancho es el camino y espacioso el camino que lleva a la condenación eterna. Y angosto es el camino y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué lo hallan? Porque lo buscan, flaco. Porque lo buscan. ¿Cómo que lo buscan? Clamá hoy, clamá mañana, clamá pasado, clamá hasta que vos veas que Dios actuó. Por eso te he hablado anteriormente de Isaías capítulo 53, verso 1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Claro, flaco, si las cosas siguen igual que siempre.
Y los que son profetas se dan cuenta que todo esto es un asco. Y ya está escrito que Él no va a venir sin que venga la apostasía. Así que vos te crees que todo esto anda bien. Uy, sí, no me lo conté. Entonces Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo les predico, y este pueblo le entra por acá y le sale por acá. Y todo de acá nada. Por eso dice, ¿y sobre quién? Isaías 53:1, se ha manifestado el brazo de Jehová. Es decir, cuando Dios actúa. Cuando Dios actúa, el profeta se da cuenta. Cuando Dios actúa, nosotros también nos damos cuenta. Hay un cambio, Padre. Hay un cambio que solamente Él lo puede hacer. Bueno, que el Señor te bendiga.